Entonces, volvemos a nuestro segmento suelo, agua, planta y vimos el primer flujo radial, que es radial en la raíz, que va de la epidermis hacia los haces cilemáticos y que va a estar dominada por la difusión y la permeabilidad de las membranas por las cuales tenga que atravesar el agua, y un flujo axial que va de la raíz al vástago por los elementos del xilema, y por último tenemos otro flujo radial que es el de la hoja, desde el xilema hasta el mesófilo y los poros por donde va a salir en forma de vapor. Ahora, lo que mueve el agua a lo largo de todo nuestro continuo es la diferencia de potencial entre el aire y el suelo. Esa diferencia de potencial entre el aire y el suelo, que puede ir de menos 100 megapascales en el aire a menos 0,3 megapascales en el suelo, va a estar guiada, va a estar dirigida, va a estar originada por la transpiración, que es el último movimiento. Ahora, volvemos a lo que nos interesa. Nosotros lo primero que queremos ver es cómo ingresa el agua a la raíz. Y la primera etapa es del suelo al xilema. Si estamos hablando de que la fuerza impulsora es el gradiente de potencial agua, quiere decir que lo primero que nos va a afectar es la diferencia de potencial entre el suelo y la interfaz entre el suelo y la raíz. Ustedes saben que hay una zona de suelo diferente, que es la que está metida entre las raíces, y el potencial agua del xilema de la raíz. Y su velocidad, una vez determinado que el gradiente es positivo, la velocidad con la cual se mueva va a depender de las resistencias que se presenten en ese suelo. ¿Cuáles van a ser las primeras resistencias que a ustedes se les ocurre que se van a presentar? Por supuesto, van a estar vinculados al suelo o a las condiciones que modifiquen ese suelo. Nos detenemos un poquito. Vamos a ver qué entendemos por suelo en fisiología vegetal. No nos interesan las capas profundas del suelo. Para nosotros, suelo son los últimos entre 20 o 50 centímetros o la zona en la cual se encuentran las raíces, que en general es una superficie porosa formada por infinidad de partículas sólidas de diferentes tamaños y composiciones químicas. ¿Sí? En el suelo, y va a estar formado por partículas tan grandes como la arena y tan pequeñas como la arcilla. Esta composición o combinación de diferentes partículas va a ser lo que va a determinar qué va a pasar con el agua una vez que se encuentre en el suelo y en qué grado va a ser retenida por ellas o la va a dejar pasar. Fíjense, lo que vemos en el gráfico a la derecha es dos suelos, uno con mucha composición de arena y el otro con mucha composición arcillosa, y cómo van los movimientos del agua a lo largo del tiempo. Se regó en un primer momento. Fíjense que en el suelo arenoso lo que predomina es la fuerza gravitatoria. En 24 horas llegó 72 pulgadas, son aproximadamente 2 metros de profundidad, metro y medio, 2 metros de profundidad. Y sin embargo, en el arcilloso, como los espacios son tan pequeños, actúan fuerzas de capilaridad. Y tarda mucho más a llegar a la misma profundidad, pero se expande hacia los costados. ¿Sí? Si yo hago un esquema y voy graficando cómo va a ser retenida en el suelo el agua a medida que yo agrego agua, tengo un primer momento donde tengo muy poco contenido de agua, perdón, muy poco contenido de agua que seguramente va a quedar rodeado a las partículas de suelo y que se llama punto de marchitez permanente. Ustedes se acuerdan que lo vimos, que es el momento en que la planta no va a poder absorber agua y probablemente muera. A medida que muevo el agua, estamos en la situación del medio, aumenta la cantidad de agua, no solo rodea las partículas, sino que queda agua en los espacios intercelulares y tenemos los diferentes grados de hidratación hasta la máxima cantidad de agua, donde toda el área del suelo va a estar saturada, y que llegamos a la capacidad de campo. Ustedes se acuerdan que capacidad de campo es el volumen de agua que queda retenido en el suelo luego de que lo inundé y lo dejé drenar una hora. Lo que queda permanente es lo que decimos que está a capacidad de campo. Son básicamente las tres situaciones que va a pasar un suelo. Si yo eso grafico
Fíjense, ¿qué graficamos a la izquierda? Por un lado tenemos la cantidad de agua que le estoy dando al suelo, hacia arriba voy teniendo cada vez más cantidad de agua. Y en el eje de las X grafico tamaño de partículas, empezando con las más grandes, que es la arena, que puede tener hasta un 2 milímetros de diámetro, y terminando con la arcilla, que puede llegar a 0,02 milímetros de diámetro. Fíjense que en la arena, tanto el punto de marchitez como el de capacidad de campo, lo obtengo con valores muy pequeños de agua, es decir, queda muy poco agua retenida, es muy poca la cantidad que me va a permitir. Y a medida que me alejo hacia las arcillas, estos dos puntos se van distanciando cada vez más. Es decir, cuanto voy disminuyendo o combinando tamaños hacia un menor tamaño de partícula, mi probabilidad de retener agua y de llegar se va separando más, me da como un espectro más amplio de concentraciones de agua. Por supuesto, este no es el único factor que afecta la retención del agua, está afectada también por la presencia de materia orgánica, ¿sí? La cantidad de materia orgánica que va a interactuar también como un coloide, y la presencia de microorganismos que van a estar consumiendo agua, y la presencia de sales que disminuyen o aumentan el potencial hídrico del suelo. Ya vimos, ¿sí? Esta composición y concentración de sales obviamente baja el potencial osmótico, entonces va a dificultar el movimiento del agua. Podemos también ver afectada la movilidad del agua por la temperatura del suelo. ¿Y por qué la temperatura? Y porque la temperatura afecta la viscosidad del agua, ¿sí? La energía cinética que va a recibir y por lo tanto la viscosidad, afecta la permeabilidad de las membranas. No va a afectar al suelo directamente, pero si va a tener que ingresar, la mayor o menor permeabilidad va a facilitar o no esto. ¿Y por qué va a afectar la permeabilidad de las membranas? Por la fluidez de la misma, que ya hablamos un poquito en la clase anterior. Y también dijimos que para que una membrana pueda estar funcional o activa, necesita energía. Necesitaba ATP, ¿sí? Por todos aquellos, ustedes ya lo saben, movimientos que necesiten de ese ATP, y ese ATP va a venir de la respiración. Y la temperatura me va a afectar esa respiración cortical, me va a afectar la degradación también de compuestos dentro de las células de raíz, que van a hacer que la raíz baje su potencial osmótico, va a pasar de grandes moléculas a pequeñas moléculas, y eso aumenta el potencial osmótico bajando el potencial agua, y además esa temperatura y esa respiración y ese ingreso del agua van a ir favoreciendo el crecimiento de las raíces, y ese crecimiento de las raíces va a permitir que exploren nuevos sitios con nuevas cantidades de agua. Y otra de las características es la aireación del suelo, la presencia de oxígeno, y acá sí es porque afecta directamente el crecimiento de la raíz, ¿sí? El crecimiento del sistema radical, la permeabilidad de las membranas y la producción de ATP. ¿Qué van a afectar el movimiento del agua una vez que logramos que ingrese del suelo a la raíz? Por supuesto, la diferencia del potencial entre el suelo y la raíz, la diferencia de potencial con el xilema y las resistencias. Encontremos nuevamente. Uno de los factores que va a afectar es la arquitectura y la conductancia de las raíces. La arquitectura de la raíz, cuando hablamos de arquitectura, estamos hablando de longitud de las raíces, cantidad de ramificaciones y ángulo de la ramificación. La arquitectura óptima de raíz que tenga va a depender del tipo del suelo y la profundidad del agua, ¿sí? Y la conductancia va a estar afectada por la anatomía de las raíces y su morfología, que esto un poquito ya lo vimos. Lo que ustedes ven en la figura de la izquierda es una misma especie, en este caso es trigo, cómo se modifica la arquitectura de su raíz en tres situaciones diferentes de contenido hídrico en el suelo.
¿De qué va a depender la conductancia radial del suelo a la estela, al cilindro vascular de las raíces? Y va a depender de qué vía de movimiento elija, si va a ser apoplástica o sin plástica, y de qué grado de permeabilidad tengan las paredes que atraviesa y las membranas plasmáticas, y la presencia de aquaprinas y la presencia o no de la banda de Caspary. Y la conductancia axial va a estar afectada por número y diámetro de la estructura del xilema, así como por la aparición de una situación que se llama embolia. Ustedes lo escuchan mucho en los animales, le dio una embolia. ¿Qué significa que le dio una embolia? Que le dio una embolia significa que ingresó una burbuja de aire en el conducto de movimiento de líquido, que en el caso de los animales es la sangre. En los vegetales la embolia significa exactamente lo mismo. Es la aparición de burbujas de aire en los vasos conductores de agua. ¿Y qué pasa cuando entra aire en una columna de agua? Bien, se corta la columna de agua porque rompe las fuerzas de cohesión de la columna y esa columna se rompe. Romperse, obviamente, no circula más. Dijimos que en el primer movimiento radial de la epidermis al xilema iba a estar influenciada por la permeabilidad de las membranas, básicamente de la membrana plasmática, porque la pared es una membrana absolutamente permeable. ¿Y de qué va a depender la permeabilidad? Y ya lo vimos, de la estructura, es decir, de cómo esté constituida, cuáles son los fosfolípidos presentes que dan mayor o menor fluidez a la membrana, la fluidez que tenga esta membrana y que sea funcional. Entonces acá volvemos a que la funcionalidad de la membrana precisa ATP, y si precisamos ATP, precisamos la fuente de ATP, que es la respiración. Quiere decir que cualquier situación que me complique la respiración radicular, falta de oxígeno, ¿sí? Falta de llegada de elementos orgánicos desde el sitio de producción a las hojas, bajas temperaturas, la presencia de inhibidores respiratorios, me van a afectar la permeabilidad y la de la membrana. ¿Qué va a afectarme el movimiento axial? Y bueno, básicamente la conducción del xilema es función de la distribución y el diámetro de los elementos, ¿sí? La longitud que tengan, el número de vasos y la resistencia a través de los vasos. Fíjense las diferentes estructuras de elementos que podemos. Ustedes saben que hay dos tipos o dos vías de células conductoras. Tenemos las traqueidas, típicas de las gimnospermas, que son células muy delgadas, que tienen como máximo 1 centímetro de largo, que están perforadas, ¿sí?, por complejos de membrana, ¿sí?, perforadas y tienen membranas, cuyo diámetro va entre 0,1 y 1 centímetro, cuyo diámetro va de 5 a 8 micrómetros y su longitud entre 0,1 y 1 centímetro, y que es típico de las gimnospermas. Y los vasos en las angiospermas, y cada vaso va a estar compuesto por elementos de vaso, ¿sí? Los vasos pueden tener de 1 centímetro a longitudes mucho mayores, y cada elemento de vaso se caracteriza por ser muy cortito pero muy ancho. Y estos se tienen los extremos completamente abiertos o con perforaciones, y que esas perforaciones pueden ser simples, una membrana puede estar cubierta por una membrana simple, o tener paredes terminales engrosadas, o en el centro una pared primaria muy engrosada, que ustedes la conocen como toro. Fíjense que habíamos hablado que a lo largo de la evolución, tanto habían ido aumentando los diámetros, ¿sí?, de los vasos conductores. En el gráfico de la izquierda ustedes ven cómo evolucionó el diámetro en las traqueidas, tanto en el vástago, los circulitos negros, como en la raíz, los grises oscuros, a lo largo, en su diámetro y a lo largo del tiempo, y cómo se fueron modificando los vasos, ¿sí? Van a ver que hay muy poca superposición en los diámetros, con algunos vasos de algunas especies muy relictivas, pero que en general están muy separados.
Y por supuesto que sea cuales sea, estos traqueidas y vasos siguen la ley de Poiseuille. Y que ya dijimos que el principal componente, porque está elevado a la cuarta potencia de esa ley, es el diámetro que tenga su conducto. ¿Qué va a estar, además del diámetro involucrado en esta conductividad? Y lo que va a estar modificando esta conductividad hidráulica es que el xilema es una tubería vulnerable. Y es una tubería vulnerable porque para que funcione bien, la columna de agua tiene que ser un continuo. Pero en las plantas, mucho más fácil que en los animales, el agua se encuentra bloqueada o interrumpida su columna por la presencia ya sea de vapor de agua que queda retenido en los vasos o por aire. Es decir, se generan embolias, que es lo que ustedes ven en esta imagen. Si nosotros miramos un vaso con embolia, ¿sí?, completamente embólico, tiene una presión de turgencia de 0 megapascales. Sin embargo, un vaso lleno de líquido va a tener de menos 6 megapascales. Quiere decir que ese aire, ¿cómo se va a querer mover? Del vaso embólico al vaso sin embolia. Y como los vasos conductores, sean traqueidas o sean vasos, tienen conexiones, las embolias se desparraman, se distribuyen a lo largo de los haces de conducción. ¿Está? ¿De qué va a depender que se puedan desparramar o no? Y de las resistencias que opongan esos orificios, esos sitios de conducción, principalmente la membrana del agujero. Ustedes ven acá en el dibujo de la derecha cómo esa membrana está cediendo y dejando que se produzca el pasaje de la molécula de la burbuja de aire. Bueno, se distribuyen entre vasos. Fíjense a la izquierda, vemos cómo se ve una embolia en un tallo completo de vid, que se ven puntitos negros. Y si tenemos, ¿por qué podría producirse una embolia? Y una es que se seque el suelo. Entonces cuando está la columna de agua está sufriendo una tensión, y como no hay agua, ¿qué absorbe? Aire. Entonces, fíjense, en un momento de sequía temprana hay solo un haz con embolia, y a medida que la sequía avanza, fíjense cómo la embolia se fue distribuyendo a haces conductores paralelos. Y cuando se puede hacer por un sistema de tinción, fíjense cómo en amarillo se muestra cómo fue pasando del primer tubo cilemático con embolia hacia los tubos circundantes. Volvemos. Sabemos que la membrana del poro permite el flujo de agua, pero debería limitar las embolias. Es decir, esa sería su función teórica. Tenemos diferentes, sea vaso, que tiene una membrana de poro simple, suelen no tener complicaciones, suelen no tener engrosamientos, y en las traqueidas suele aparecer engrosamientos de pared primaria que se llaman toro, y en los costados unas zonas muy debilitadas o con paredes primarias muy finitas que se llaman margo. El toro es impermeable y las membranas de margo son altamente permeables. Entonces eso regula el pasaje de agua y el no pasaje de embolia. Fíjense, si nosotros miramos diferentes situaciones, en la izquierda tenemos situaciones sin embolia, donde los dos haces vasculares tienen agua, ¿sí?, y una conducción, tenga toro o no tenga toro, o sea, completamente el toro ocupe toda la superficie del poro. Y a la derecha vemos dos situaciones: un haz vascular con agua y a la izquierda el haz vascular con agua y a la derecha con aire, con embolia. Fíjense que puede ocurrir que el aire empuje el toro y al empujarlo cierra el poro. Puede ocurrir, y es bastante, aparece en plantas de desierto, donde esa membrana que está limitando las perforaciones presenta como adornos, como vesículas, que son engrosamientos diferenciales y muy aleatorios de esas membranas, y esos mismos adornos son los que impiden que el pasaje de la burbuja de aire hacia el otro lado, o que directamente la membrana esté completamente engrosado. Entonces cuando la burbuja quiere empujar
en la perforación para pasar, ese engrosamiento no se lo permite. Y después tenemos poros muy sensibles a la embolia, que son aquellos que tienen o no tienen toro o tienen una membrana de una pared primaria muy finita, donde ustedes ven, es el último gráfico a la derecha, que esa burbuja de aire se va a mover fácilmente de un haz con embolia a un haz vascular sin embolia. Estos movimientos que hacen que se mueva de un lado a otro y que vaya cortando es lo que se llama cavitar, y que ustedes en los árboles con de gran altura a veces se escucha cuando se mueve el aire de un xilema a otro cortando la columna de aire, se escucha el crujido de que se cortó la columna de agua. Eso permite el conocer este sistema de embolias y las resistencias presentes a embolias, generar la vulnerabilidad que tienen las plantas a las embolias. Entonces yo puedo graficar, fíjense, desde 0 megapascal, es decir que mi potencial presión es 0, quiere decir que tengo mucha presión, a potenciales de tensión negativos, es decir, al aumentar la tensión porque voy tironeando de mi columna de agua cada vez más fuerte, el potencial presión, que es el opuesto, disminuye y aumenta el de tensión, es decir, me muevo de la derecha a la izquierda. Y puedo mostrar el incremento en la proporción de conductos con embolia en el eje de la SIN, todos embólicos o ninguno embólico. Fíjense que a medida que tengo tres curvas, ¿sí?, que va a depender de la especie, del tipo de xilema que presenten, y van a tener diferentes vulnerabilidades. ¿Eso qué me va a indicar? Y bueno, de acuerdo a la vulnerabilidad que tengan las plantas a las embolias, se irán ubicando en diferentes ambientes. ¿Por qué? Porque en el conducto hay dos cosas que no pueden ser juntas. El xilema puede tener una muy alta eficiencia hidráulica, es decir, puede mover agua con mucha eficiencia y a mucha distancia, o puede tener resistencia a las embolias. Las dos cosas no pueden. O conduce muy bien el agua o evita la ruptura de la columna de agua. Entonces, según una u otra, es el ambiente donde se va a ubicar. Aquellas plantas que están ubicadas en ambientes húmedos, normalmente tienen haces con muy buena conducción del agua, pero que con muy poca resistencia a la embolia, porque es muy raro que se desequen y entren burbujas de aire, ¿sí? Y a la inversa, los de ambientes un poco más secos, ¿sí? Así, hablando en una norma muy general, ¿no? ¿Qué me puede producir, una embolia? Ya dijimos, sequía, que es la más común, que haya un congelamiento del suelo, entonces el agua se hace hielo y no puede ingresar a la pared, o la presencia de insectos que inserten su estilete hacia el floema y en su pasaje hacen entrar agua a los haces del xilema. Esas son las tres causas principales. Pero volvamos a lo nuestro, que es este continuo suelo, agua, planta y sus tres. Dijimos que la absorción de agua estaba gobernada por leyes físicas, ¿sí? Y hay dos teorías que dicen cómo se va a mover el agua a lo largo del xilema, y las dos se demostraron con artilugios físicos. Una es la ley de la presión radical y la otra es la teoría coheso-tenso transpiratoria. Y las dos se basan en la adhesividad de las moléculas, en la alta cohesión de las moléculas de agua. ¿Qué dice la ley de la presión radical? Se demostró con un tubo de agua seguido una columna de mercurio en un momento inicial. Al ingresar agua a la raíz, por diferencia potencial, movía la columna de agua, esta la de mercurio, y me daba un nivel final, que es la rayita roja. Entonces, quiere decir que el movimiento de esa columna de mercurio me indica cuánta agua absorbió mi planta, y obviamente fue por presión, porque no estaba teniendo ningún tipo de tensión del otro extremo. Las presiones radicales que se pueden generar por son tres presiones radicales positivas y muy bajas, que van entre 0,1 y 0,5 megapascales. Va a existir presión radical hasta que se equipare con la presión atmosférica.
Eso es lo que explica el movimiento de agua en plantas de hasta 1 metro, más de 1 metro y alguito. El agua por esta teoría no puede ascender. Es muy fácil de ver si ustedes cortan una planta herbácea y observan, van a ver, y lo deben haber hecho más de una vez, van a ver cómo aparece el agua en el corte que realizaron. En la foto no sé si está muy bien o muy mal, se ve bien o no, pero fíjense que yo corté, puse plantitas de arroz en un recipiente con agua. Al cortarla, fíjense en la punta de las hojitas cómo se ven, sobre todo a las dos de la izquierda, las gotitas de agua apareciendo. Y en eso fue en que se basó la teoría de la bomba de Scholander. ¿Recuerdan? Sí, que volvíamos a aplicar presión hasta que el agua enrasaba en la superficie. Y la otra teoría es la coeso-tenso-transpiratoria, que lo que hicieron fue decir, bueno, si yo pongo una superficie porosa en la cual se va a estar evaporando el agua, que va a generar un gradiente de presión, esa superficie porosa va a estar generando una tensión en un capilar. Ese capilar está en un recipiente con agua, por lo tanto se va a generar un continuo, sí, donde la fuerza de tensión de la evaporación me va a mover el agua. Mientras haya agua, esto se va a mover. ¿Sí? ¿Entendieron? Bien. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, si eso funcionaba en este artilugio, dijeron, muy bien, el agua, la esponja, es la superficie porosa, que fue como lo hicieron los que demostraron esta teoría, que fueron Dixon y Joly, es mi superficie transpirante, que son las hojas. El capilar que ellos utilizaron será mi tubo de conducción, que es el xilema, y es donde yo tengo una muy alta fuerza de cohesión entre moléculas de agua de adhesión por las paredes del xilema, y el agua, o el recipiente con agua de donde yo estoy obteniendo el agua para que recorra el sistema y se evapora, es la extracción de agua del suelo. Es decir, un suelo bien irrigado me va a funcionar como este recipiente. Así fue como asimilaron este artilugio físico a lo que en realidad ocurre en la planta. Y esta es la teoría que explica por qué el agua puede ascender a más de 1 metro y alcanzar alturas como de hasta 40, 50 metros en los árboles tan altos sin tener problemas de desplazamiento. Hoy vemos hasta acá. Esta teoría la vamos a ver en 2 partes. Continuamos la clase que viene con el último momento, el último módulo, cómo se mueve en la hoja y se pierde al ambiente esta columna de agua. ¿Qué factores afectan esto? Y cómo es que, así como las acuaporinas regulan el movimiento en las membranas, como estos poros por donde sale el vapor de agua tienen sus movimientos regulados. Por supuesto, la bibliografía la encuentran en la página de la cátedra. Acá está lo que yo les sugiero. Este tema está muy bien en cualquiera de los libros que ustedes busquen. Y recuerden que siempre van a encontrar bibliografía en el programa en la unidad 3. Nos vemos en la próxima clase para continuar con esta unidad.